Muy buenos días, Kelvin. Es un gusto y un placer sumamente grande para mí poder estar compartiendo esta mañana acá con ustedes todas estas informaciones. Bueno, ahora mismo yo creo que en otras ocasiones han estado con nosotros aquí en el programa para hablarnos sobre esto. Ahí descubrimos unas cuantas enfermedades también, pero en el tema específico que estamos ahora del COVID-19, ¿cómo ha impactado esto, sobre todo en el cuidado de estos pacientes? Esa es una pregunta bien interesante, Kelvin, porque lamentablemente, pues todos estamos expuestos a esta virus en esta pandemia, en esta situación nueva que se nos dio. Y lamentablemente los pacientes con enfermedades raras, que son un grupo muy grande de enfermedades y de pacientes, han visto en algunos momentos incluso limitada la posibilidad de poder acceder a los servicios de salud, producto de que los hospitales están en este momento volcados hacia el tratamiento, el cuidado de los pacientes que tienen infecciones por coronavirus. El miedo muchas veces de los mismos pacientes por contraer la enfermedad y tener un problema extra, si lo podemos llamar de esa manera, a la enfermedad que ya a ellos los aqueja, es algo que siempre está dando vueltas en la cabeza de estos pacientes y que muchas veces limita la posibilidad de que ellos quieran o puedan salir de sus hogares y puedan o quieran llegar al hospital a recibir sus tratamientos. Mire, nos escribe, doctor Ortiz, nos escribe un radio escucha, si usted pudiera describir qué es una enfermedad rara y cómo se clasifica, porque hay tantas, él me pone aquí de algo que se llama púrpura, si corresponde como enfermedad rara, y una serie de enfermedades que hemos visto en los últimos años, y tiene que ver mucho de esto, estas patologías con la forma en que nos alimentamos, el estrés. ¿Usted puede abundar un poquito sobre esto? Y con mucho gusto. La verdad es que, como bien dice, es probable que en el transcurso del tiempo estas enfermedades se hayan incrementado en su número, en la cantidad de enfermedades que son. Lamentablemente, las enfermedades raras tienen una definición numérica. Es aquella enfermedad que se presenta uno por cada 2.000 habitantes, ¿sí? Y en algunas oportunidades, incluso este tipo de enfermedades se pueden presentar para uno por cada 100.000 habitantes, uno por cada 150.000 habitantes, uno por cada 60.000 habitantes. Pero en términos generales, la enfermedad rara se va a definir como aquella que se presenta únicamente en uno por cada 2.000 personas. Existen alrededor de 8.000 diferentes tipos de enfermedades raras Mm. y afectan tanto a pacientes pediátricos, a niños, como a pacientes adultos. Entonces, cualquier persona puede estar teniendo una enfermedad rara o conocer a un compañero de trabajo, a un familiar, a un vecino que tenga un problema de este tipo, y cada una de las especialidades que existen en la medicina van a tener su grupo particular de enfermedades raras. Los cardiólogos con sus enfermedades raras, los neurólogos con sus enfermedades raras, y así podemos encontrar enfermedades raras en cada una de las especialidades. O sea que no hay una clasificación específica, como usted dice, solamente por números, debido al pequeño número de pacientes que sufren de las mismas, entonces se consideran ya raros. Y hay un punto sumamente importante en este sentido, Lara, que es que muchas veces lo raro para una región o un país puede que no sea raro para el país vecino o la región vecina. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades, el 80% de las enfermedades raras tienen un componente genético. Y al hablar de un componente genético hablamos de herencia también. Y entonces puede ser que haya un grupo pequeño de una población o de una región o de un país en donde tengamos un número muy alto de pacientes con cierto tipo de enfermedades que en otros países y en otras regiones se consideren como enfermedades raras. Eso es a veces un problema también porque obviamente si se siguen casando, siguen teniendo hijos dentro de esa misma comunidad, la probabilidad de que podamos tener más pacientes con ese mismo tipo de enfermedad se incrementa. Usted sabe que justamente en esa línea iba mi pregunta, si como usted está encargado del área de Centroamérica y del Caribe, ¿en cuáles lugares se identifican o se ven más este tipo de enfermedades raras? ¿Tiene que ver la raza, la etnia, con que se desarrolle una más que otra?
que con la alimentación, el aire, como tenemos aquí tanta contaminación, no se sabe, ¿tiene que ver eso De, con ese desarrollo? de alguna manera sí. A ver, en genética nosotros conocemos algo que se llama como efecto fundador de un gen dañado, ¿sí? Eso significa que, bueno, cualquiera de nosotros puede tener un hijo con una enfermedad rara sin que nosotros la presentemos, porque esa alteración de información genética que se necesitó para producir la enfermedad, por mala suerte, porque Dios así lo quiso, porque la naturaleza ya lo traía predispuesto, sucedió en esa persona y a partir de allí se puede comenzar a heredar. Hay enfermedades raras que se van a manifestar en la edad adulta y que de niños o de adolescentes no van a tener ningún problema, ninguna complicación y que les permiten a las personas tener familia. Y allí es donde comienzan a existir la posibilidad de seguir teniendo más hijos, más familia con este tipo de problemas. De hecho, sí, Kelvin, hay países con una mayor cantidad de un tipo específico de enfermedades. En otros países hay otro tipo diferente de enfermedades. Por ejemplo, bueno, yo soy guatemalteco, vivo en Guatemala. Acá con nosotros existe mucho lo que nosotros conocemos como defectos del tubo neural, una situación en donde la columna no termina de cerrarse de una manera adecuada y lamentablemente los niños pueden nacer con algún tipo de problema sumamente importante que incluso a veces comprometen la vida. Y lo que en otros países se vamos a encontrar, por ejemplo, 0.2 por cada 1000 nacidos vivos, 0.25 por cada 1000 nacidos vivos. En regiones de mi país tenemos hasta 10 o 12 por cada 1000 nacidos vivos. Eso puede producirse por una predisposición genética, por una mala alimentación, por una disminución en el consumo de ciertas vitaminas. Entonces, pueden haber muchos factores también, o estas enfermedades en determinados momentos pueden ser lo que conocemos como multifactoriales, tener varias posibilidades de problemas que puedan producir. Doctor, y por ejemplo, en ese sentido, cuando ustedes van a clasificar, me llama la atención, a ver, hay un examen que uno se hace, no sé cómo se llama, que si uno se hace el examen para determinar la composición genética y si uno es propenso a ciertas enfermedades, que si diabetes, que si Alzheimer, ¿verdad? ¿Este tipo de enfermedades salen en esos exámenes o no? Al ser tan raros, me imagino que no salen en esos exámenes. A ver, es posible que en algunos exámenes sí salgan. Algunas veces los pacientes vienen acá a nuestros consultorios a decirnos, doctor, como usted es un médico de genética, a mí me dijo mi médico de cabecera que me va a hacer un examen con el cual usted me puede decir cualquier tipo de enfermedad que yo tengo. A veces es fácil, a veces no es tan fácil, pero ese examen que nos pueda decir cualquier tipo de enfermedad que pueda tener la persona realmente no existe. Por otro lado, nosotros podemos tener predisposiciones genéticas, pero el hecho de tener la predisposición no significa que nosotros vayamos a desarrollar la enfermedad. Por ponerle un ejemplo, nosotros podemos tener familiares con diabetes, por ver una enfermedad un poco más común, no una enfermedad rara, pero común. Eh, y nosotros podemos tener una predisposición genética a desarrollar la diabetes. Pero si nosotros llevamos una vida saludable, si nosotros tenemos una buena alimentación, si nosotros hacemos ejercicio, no tenemos una vida sedentaria, es probable que nunca la vayamos a desarrollar, aunque nosotros tengamos la predisposición. Con las enfermedades raras, con el ejemplo que le mostraba de los defectos del tubo neural, sucede una situación muy semejante. Nosotros podemos tener la predisposición genética, pero si nosotros nos alimentamos bien, no sufrimos de desnutrición, consumimos vitaminas, pues no vamos a tener hijos con problemas que nos puedan dar este tipo de deficiencias. Así es que a veces la respuesta es sí, podemos en determinado momento encontrar cierta información genética dañada dentro de nuestro cuerpo, pero eso no va a significar del todo que vamos a desarrollar una enfermedad. Y por otro lado, absolutamente todos, y no los quiero asustar, pero todos los que estamos acá, llevamos información genética dañada dentro de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entre 6 y 8 genes dañados dentro de nuestro cuerpo que no nos van a producir ninguna enfermedad a nosotros, porque nosotros vamos a ser solo portadores. Recordemos que para nosotros poder formarnos dentro del vientre de nuestra mamá, debemos tener información genética de papá e información genética de mamá.
Cuando las dos informaciones genéticas están dañadas, producimos la enfermedad. Pero si yo solo recibo la información genética dañada que vino de papá o de mamá, yo voy a ser portador igual que papá o mamá, pero completamente sano. Una pregunta para cerrar. Lara hizo esto y lo habló sobre los adultos, pero en el caso, por ejemplo, cuando te nacen niños, que ahora tú tienes la opción de hacerle como el tamizaje neonatal, por si hay algo dañado, por si va a presentar alguna enfermedad, ahí también se puede descubrir o nos podemos dar cuenta si en un futuro pudiera presentar una enfermedad rara. Sí, Kelvin, y eso es sumamente importante y yo les digo a la mayoría de las personas con las que yo puedo conversar, yo seré un eterno enamorado de ¿Por los qué se tamizajes cruzó? neonatales. ¿Por qué? Porque precisamente nos van a detectar a los pacientes antes de que tengan sintomatología y nos permiten a nosotros darle algún tipo de tratamiento que no les vaya a causar la complicación que la enfermedad sí le va a dar. Es detección temprana, por supuesto. Vamos a tener que hacer muchos exámenes a muchos niños, por supuesto, pero estamos haciendo medicina preventiva en el sentido de que estamos llegando antes a las complicaciones de lo que la enfermedad per se le pueda producir. Y es una herramienta sumamente importante y ojalá lo pudiéramos tener en todos los países, pero no todos los países lo tenemos. Wow. Wow. Eso es importantísimo. Usted recomienda que No, y esos sobre todo, exámenes se hagan a todos los recién nacidos, obviamente. Por supuesto, los programas de tamizaje, bueno, y por otro lado, un programa de tamizaje no consiste solo en hacerle el examen al paciente. Se necesita toda una infraestructura para que, bueno, se tome la muestra. Aquellos pacientes que resulten con alguna alteración de alguno de estos exámenes, se le puedan hacer los exámenes que confirman estas enfermedades y luego, bueno, vamos a la búsqueda del tratamiento. Porque digamos que es relativamente fácil diagnosticar, pero después tener los tratamientos específicos para estas enfermedades es otro paso importante que hay que dar. bueno, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo traernos esta información que siempre es agradable escucharle y sobre todo conocer para cada uno de nuestros radioescuchas, porque yo sé que muchas personas estarán pasando por enfermedades que aún ni siquiera conocen de qué tipo son. Exactamente. Gracias por Muchas gracias a ustedes por el tiempo y siempre estamos aquí a la orden para cualquier información nueva. Gracias.